Bueno, ya estamos de regreso aquí en Tu Bebé. Hoy vamos a hablar del secuestro de los hijos por parte de uno de los padres. Me refiero a los casos en que la madre o el padre, sin el permiso del otro, se lleva a los hijos y en ocasiones no se llega a saber nunca más de ellos. Es una situación realmente difícil. Y para entender desde el punto de vista legal los derechos y los deberes de cada padre, cómo la ley protege a los hijos y qué hacer en caso de vivir una situación similar, hemos traído a la abogada Aliet Hernández. Bienvenida, Aliet, a Tu Bebé. Gracias. Nuevamente. Pero antes de comenzar la entrevista contigo, quiero que veas una nota que tenemos preparada. Esta es una entrevista que hicimos vía Skype a Gabriela Hernández Uriburu, una mujer que vivió el secuestro de sus 3 hijos por parte de su ex esposo hace ya 14 años y desde ese momento emprendió un camino lleno de dificultades para reencontrarse con sus niños. Así que vamos a ver esa entrevista con ustedes. En 1997, Imad Shaban secuestró a sus 3 hijos, sacándolos ilegalmente de Guatemala. Gabriela Arias Uriburu, madre de los niños, estuvo 3 meses sin saber dónde estaban, hasta que luego de gestiones diplomáticas supo que se encontraban en Jordania, tierra donde los niños pertenecen al padre y al Islam. Así comenzó el duro camino de Gabriela por recuperar a sus pequeños. En toda la primera etapa de la historia, yo pude ver a mis hijos por las gestiones de Estado entre Argentina y Jordania y por los reclamos de Naciones Unidas. Esto fue así la primera etapa. Después, cuando vino toda la convulsión mundial, pero yo ya teniendo, digamos, un respaldo político, diplomático y yo ya era una mujer reconocida en Naciones Unidas, esto me ayudó a poder llegar a un acuerdo con el padre, que esto fue en el año 2005. Y a partir de ahí, que yo hago uno de los actos, digamos, más grandes para mí, que fue, digamos, entregar la tenencia, la custodia, cerrar las causas para que empezáramos todo un camino de confianza, restablecer la confianza, porque yo veía a mis hijos, de las visitas que yo había tenido hasta ese momento, los veía muy angustiados y atrapados en una cuestión de que cada vez que veían a su mamá, la vida se les convertía en una violencia muy grande. Y estaban muy, no solamente cansados, sino agobiados por esto. Entonces, bueno, había que poner una bandera de paz. Y esto fue el trabajo para mí más grande que empieza a ocurrir en mí a partir del 2005. Luego de entregar la custodia de sus niños, Gabriela cierra un ciclo de peleas y desacuerdos familiares, logrando pasar algunas semanas conviviendo con sus hijos. Su experiencia también la llevó a crear la Fundación Niños Unidos para el Mundo, desde donde asesora a otras personas que atraviesan situaciones similares. Muchísimas gracias, Gabriela, por compartir tu historia con nosotros. Quiero que sepan que Gabriela vive en estos momentos en Argentina y sus hijos están en Jordania. Entonces, bueno, quiero hablar contigo ahora sobre este caso y sobre los casos en general de secuestro. Y quiero felicitarte por tu bebecito. Y Muchas gracias. Tú no estás escuchando nada de lo que estamos hablando, ¿ok, mi amor? Que es una hembrita preciosa. Cuéntame, Aliet, quiero saber en primera instancia, ¿cuándo se considera que es un secuestro a nuestros niños? La ley no lo define, pero usando sentido común, o sea, si un padre se va de vacaciones con los hijos y está supuesto a regresar en 2 semanas y a las 2 semanas y un día no ha regresado, ya pueden comenzar los procesos. Es un caso difícil porque cuando los padres se separan, me imagino que es diferente a cuando los padres están juntos o cuando nunca se han casado. ¿Tiene implicaciones legales cada uno de estos casos? Claro, donde está la orden final del divorcio o del acto de paternidad es el país o el condado, si es en los Estados Unidos, que tienen la jurisdicción. Cuando es internacional, como este caso, se considera el secuestro y cómo la ley ampara a esta mamá, que sus hijos fueron llevados a Jordania. ¿Cómo cambia la ley con distintos países? La ley que regula el secuestro es la del convenio de La Haya. ¿De qué se trata este convenio? Este convenio fue hecho en el país de Suiza, donde todos los países que quisieron firmaron, y es donde nos dan el procedimiento que tenemos que seguir como abogados para
que los niños regresen a la jurisdicción que les pertenece. En el caso específico que acabamos de ver ahorita, ella dice que tuvo que aprender a hablar inglés, que ha tenido que llevar ese caso a instancias mayores porque la ley no la ayudó, porque la ley en Jordania no firmó este acuerdo, es decir, que el papá se llevó a sus hijos a otro lugar, a este país, y ella no los pudo recuperar, no pudo recuperar estar con sus hijos. ¿Qué soluciones se presentan para este tipo de casos? Cuando es un país que no ha firmado el convenio, la verdad es que no hay protecciones legales, desafortunadamente. Muy triste. ¿Qué haría ese padre o esa madre en el primer momento donde se da cuenta que sus hijos fueron secuestrados? El primer paso sería llamar a la policía en el país, en el estado donde ese padre se encuentre. Si es en los Estados Unidos, se llamaría al Departamento de Estado. ¿Antes de llamar a la policía o después? No, después. El segundo paso, perdón. El segundo paso sería llamar al Departamento de Estado. Dentro del Departamento de Estado hay por país personas que están encargadas con darle referencias a abogados que se especializan en esta área. ¿Qué se haría? Tú que has visto tantos casos, tantos padres, y debe ser de verdad súper impactante, ¿qué características ves en la relación de los padres o en algo que hayas visto que puedas decir, eviten este tipo de situación para que no haya este secuestro? ¿O qué características similares ves al momento de secuestrar a los hijos? Por ejemplo, esas vacaciones de la nada, ¿no? Si la pareja está mal. Bueno, ahí estaría, así, si nunca se van de vacaciones con los hijos solos y de momento se quieren ir, y depende del país. Porque, por ejemplo, si se van a España, no hay problema. O sea, ciertos países hay que tener mucho más cuidado. Y en el Internet, en el Departamento de Estado, hay la lista de los países que han firmado el convenio. En todo caso, Aliette, mucha información, ¿cierto? Es un tema súper complejo, súper largo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, gracias. Bueno, y espero que a ustedes les haya servido toda esta información y hay que buscar un poquito más. Ya volvemos con Tu Bebé.